¿Estás enamorada de otro, Elena? Así, sin anestesia. En mitad de la comida familiar del sábado. Rodeada de cuñados, niños con tablet en la mano y platos de paella. Me lo dijo mi suegra, Carmen, mientras recogía los vasos de la mesa como si hablara del tiempo. Me atraganté con la cerveza y todos se quedaron en silencio. Julián, mi marido, ni siquiera levantó la cabeza. Siguió recogiendo los platos como si no hubiera oído nada. Y yo, que siempre tengo respuestas para todo, no supe qué decir. Ese fue el momento exacto en que supe que mi matrimonio estaba muerto. No cuando lo besé a Marcos. No cuando pasamos aquella noche en Madrid. Fue ahí, en esa cocina de Alcira, con olor a café y croquetas recalentadas, cuando me di cuenta de que todo se había ido a la mierda y que todos menos yo lo sabían. Yo no tenía cara de enamorada. Ni de esposa. Ni de nada. Tenía cara de mujer que hace meses no duerme bien. Cara de insatisfacción maquillada. Cara de no me toques, que lloro. Pero no siempre fue así. Julián y yo llevábamos 8 años casados. Él trabaja en una mutua, de esos hombres de rutina firme, despertador a las 7:30, desayuno con tostadas y café solo, salida puntual y regreso a las 18:10. Todos los días. Y yo me dedico a la fisioterapia deportiva. Tengo una pequeña consulta en el centro de Valencia que monté con mucho esfuerzo hace 5 años. La verdad es que me va bien. Nunca fuimos la pareja apasionada de película. Pero al principio había deseo, complicidad. Teníamos sexo decente y conversaciones decentes. Vacaciones normales. Una vida estable. Y de repente no. De repente empezaron a pasar semanas sin tocarnos. Sin hablarnos más allá de lo necesario. Él se volvió adicto al ciclismo de fin de semana y yo al silencio. Cada uno vivía en su burbuja. Y lo peor de todo, nadie lo decía. Nos volvimos expertos en evitar las conversaciones incómodas. Cada cena era una partida de ajedrez donde los dos sabíamos que el objetivo era no decir ya no te quiero. Hasta que apareció Marcos. No te voy a mentir. Al principio solo fue una excusa para sentirme viva. Un hombre atractivo, divertido, directo, que no tenía miedo de decirme que le gustaba cómo me quedaba el pantalón. Y eso, para una mujer que lleva años sintiéndose invisible, es gasolina. No me enamoré de él al instante. Me enamoré de cómo me miraba. De cómo me hablaba. De cómo me hacía reír. Me enamoré de lo que yo era cuando estaba con él. Y lo peor es que no sentí culpa. Al contrario, sentí alivio. Porque por fin alguien me devolvía la sensación de que existía. De que alguien me deseaba. De que no estaba loca por querer algo más que pagar facturas y ver series hasta dormirme. La historia con Marcos empezó hace poco. Un curso en Madrid. Una noche con vino. Un beso robado en el ascensor del hotel. Y a la mañana siguiente, en lugar de sentir arrepentimiento, sentí calma. Como si por fin me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Pero claro, la calma no dura. No cuando todo lo que has hecho contradice lo que juraste. No cuando te miras al espejo y ya no puedes fingir que todo va bien. Y ahí estaba yo, en casa de mis suegros, tragando saliva y aguantando la mirada de Carmen mientras Julián seguía recogiendo los platos como si su madre no acabara de dinamitar todo. ¿Lo estás? Me repitió, con voz baja, casi tierna. Y yo solo pude decir. No lo sé. Ahí empezó el verdadero caos. Julián descubrió todo por culpa de un error mío, pero no fue el tipo de error que uno ve en películas, de esos torpes y evidentes como dejar el WhatsApp abierto o que te pillen en una llamada a deshora. Fue mucho más simple, mucho más humano. Estábamos en casa,
Una noche cualquiera entre semana, él estaba en el sofá viendo uno de esos documentales que le gustan sobre ciclismo, y yo tenía la cabeza en otro sitio, pensando en Marcos, en si volveríamos a vernos pronto, en lo que me había dicho la última vez, que si quería, podía ir a visitarlo a Tarragona el siguiente fin de semana, que él tenía un piso pequeño pero que bastaba para nosotros. Me distraje. Cometí el fallo de contestarle a Marcos con Julián a escasos metros. Ni siquiera fue un mensaje comprometedor. Era algo tan inocente como vale, ya lo estoy mirando, refiriéndome al tren. Pero el tono, la sonrisa que me salió sin querer mientras lo escribía, fue lo que lo delató todo. ¿A quién le escribes? Me preguntó sin levantar la vista del televisor, con ese tono que suena a conversación casual pero que uno aprende a identificar cuando hay algo más detrás. A una compañera del centro, una de las nuevas, estamos viendo si vamos a unas jornadas de formación, dije rápido, demasiado rápido, como si tuviera miedo a que me quitara el móvil de la mano. ¿Y eso te hace sonreír así? Ahí supe que ya lo sospechaba. O que al menos, había abierto una puerta en su cabeza que hasta ahora mantenía cerrada. No contesté. Fingí que no había oído la pregunta y me fui al baño. Cerré la puerta, abrí la ventana y me senté en el borde de la bañera como si el aire de fuera pudiera ayudarme a aclarar las ideas. Estaba sudando. No por el calor, sino por el miedo. Porque hasta ese momento, la historia con Marcos era algo que yo podía controlar, algo que había sucedido en un espacio distinto, fuera de mi vida habitual. Pero ahora estaba entrando en casa. Esa noche no dormimos juntos. Él se quedó en el sofá, yo en la cama, con los ojos abiertos hasta las 3 de la mañana. No hablamos. No gritó. No me reclamó nada. Pero el silencio era tan espeso que me costaba respirar. Al día siguiente, me levanté temprano y encontré la cafetera limpia, la mesa vacía, su mochila de trabajo ya cerrada. Se había ido antes de tiempo. No dejó nota, ni mensaje, ni siquiera el buenos días habitual. No me escribió en todo el día. Tampoco llamó. Yo tampoco. Estaba segura de que cualquier cosa que dijera sería usada como prueba en mi contra, así que esperé. Pero algo me decía que no estaba esperando a que yo hablara. Estaba esperando a confirmar lo que ya había decidido creer. Y no tardó. Esa misma noche, cuando volví a casa, me encontré con una escena que parecía de otro matrimonio, no del nuestro. Julián estaba en la cocina, sentado con una copa de vino, algo que no hacía nunca entre semana. Tenía el portátil abierto, varios papeles delante y, al lado, una carpeta negra de esas que usa para su trabajo. Me miró con una expresión que no supe descifrar. Siéntate, dijo sin rodeos, sin emoción. Me senté. Voy a hacerte unas preguntas. Solo necesito que me digas la verdad. Ni rodeos, ni explicaciones largas. ¿Sí o no? ¿Estás viéndote con alguien? El silencio me duró 5 segundos. Sí. No hubo reacción. No un gesto, no un golpe a la mesa, no un insulto. Nada. Solo bajó la mirada un segundo y volvió a mirarme. ¿Desde cuándo? Unas semanas. ¿Es alguien que conozco? No. ¿Lo has visto más de una vez? Sí. ¿Te acostaste con él? Sí. Después de eso, hubo un silencio largo, incómodo, pero no como los que teníamos antes. Este era distinto. Era el de alguien que está procesando una pérdida en tiempo real. Julián se levantó, fue hasta el fregadero, vació el resto del vino y volvió con una calma tan fría que me hizo sentir más culpable que si me hubiese gritado. No necesito saber más. Me basta con eso. Gracias por no mentirme. Ahora te voy a pedir que esta noche duermas en el cuarto de invitados.
Mañana hablaremos con más cabeza. Asentí. Me levanté y me fui. Y fue ahí, al cerrar la puerta del cuarto, que rompí a llorar. No por haber sido descubierta. No por remordimiento. Lloré porque vi en sus ojos una tristeza tan honesta que me hizo sentir como la peor persona del mundo. Y a la vez, no podía negar que lo que sentía por Marcos era real, aunque estuviera mal, aunque doliera, aunque no tuviera futuro. La mañana siguiente fue seca. Desayunamos en silencio. Julián me dijo que había pedido el día libre en el trabajo y que necesitaba tiempo para pensar. No me preguntó si vería a Marcos. No me preguntó si lo amaba. No me preguntó si pensaba dejarlo. No preguntó nada. Me pidió distancia. Pasaron 3 días así. Cada uno en su lado de la casa. Apenas hablando. Cuidando el mínimo contacto. Y yo cometiendo el error de pensar que las cosas podrían apagarse solas, que si él no decía nada, quizás, con el tiempo, lo superaría. Pero no. Julián no era de los que hacen teatro. Estaba preparando algo. Lo notaba en cómo evitaba mirarme, en cómo se encerraba en la habitación con el portátil, en cómo se movía por la casa como si ya no fuera suya. Y entonces lo hizo. El domingo, justo antes de la comida, me dejó una carta sobre la mesa. Una sola hoja, escrita a mano, con una letra tan tranquila que parecía una factura. Decía que había tomado una decisión. Que necesitaba espacio real, no solo emocional. Que se iría a casa de su hermano durante una temporada. Que no me llamaría. Que no me preguntaría por Marcos. Que no quería saber nada hasta que yo supiera qué quería hacer con mi vida. Fue la primera vez que sentí miedo real. No a que me dejara, no a estar sola. Miedo a que yo hubiera jodido algo que, aunque rutinario, era mío. Que había construido. Que había protegido durante años. Miedo a haber destruido la única relación que me había sostenido cuando todo lo demás en mi vida se derrumbaba. Y lo peor de todo, miedo a que, en el fondo, ya no pudiera hacer nada para evitarlo. El enfrentamiento no ocurrió como yo lo había imaginado, con gritos, portazos o insultos. Fue mucho peor. Fue tranquilo, directo, sin dramatismos. El tipo de conversación que no te da espacio para esconderte detrás de excusas ni emociones falsas. 3 días después de que Julián se marchara a casa de su hermano, me escribió un mensaje que simplemente decía: mañana por la tarde pasaré por casa. Tenemos que hablar. No añadió más. No preguntó cómo estaba ni dio ninguna pista de su estado emocional. Solo esa frase, tan neutra que me heló el cuerpo. Pasé la mañana siguiente en la consulta, atendiendo pacientes con el piloto automático encendido, sin escuchar bien lo que decían, con la cabeza llena de posibles respuestas que yo misma iba descartando a medida que las pensaba. No sabía si venía a decirme que quería el divorcio, si pretendía echarme toda la culpa o si simplemente quería entender qué había pasado. Pero tenía claro que iba a tener que enfrentarme a todo lo que había evitado decir durante meses. Llegó puntual, como siempre hacía con todo. Llevaba ropa informal, una camiseta gris y vaqueros, como si viniera a recoger algo que se le había olvidado y no a hablar de lo que quedaba de nuestro matrimonio. Entró, saludó con la cabeza y se sentó en el salón sin quitarse las zapatillas. Yo me quedé de pie, como si eso me diera alguna ventaja, aunque no tenía ni idea de cómo empezar. No tuve que hacerlo. Fue él quien rompió el silencio. No quiero discutir. Solo quiero entender, dijo mirándome con una calma que me dolía más que si me hubiese gritado. Me senté frente a él sin decir nada. Asentí. Me estaba dando espacio para hablar, pero no sabía por dónde empezar. Lo miré a los ojos y me obligué a no apartar la mirada. No fue algo planeado.
No me desperté un día pensando en hacer esto. Simplemente ocurrió, empecé, sabiendo que eso no ayudaba en nada, pero al menos era un inicio. ¿Lo quieres? Tardé en responder. Era una pregunta que me había hecho a mí misma demasiadas veces en los últimos días. No lo sé. Me hace sentir cosas que contigo ya no sentía, pero no sé si es amor o solo una manera de llenar un vacío. ¿Y ese vacío lo tenía nombre? ¿Lo tenía yo? No quiero culparte, Julián. De verdad que no. Pero llevaba mucho tiempo sintiéndome sola, invisible. Tú estabas, sí, físicamente, pero no emocionalmente. No hablábamos de nada importante. No me tocabas. No me mirabas como antes. ¿Y tú sí? Preguntó sin levantar el tono, pero con una dureza que no necesitaba volumen. ¿Tú me mirabas? ¿Tú me tocabas? ¿Tú me buscabas? Porque si vamos a hablar de rutinas, aquí los dos nos dejamos caer. No me pongas como el único ausente. No pude responder. Porque tenía razón. Yo también había dejado de buscarlo, de preguntarle cómo estaba, de acariciarle el cuello cuando pasaba por detrás del sofá. Pero en mi cabeza eso venía después, como consecuencia, no como causa. Aunque en el fondo, ya no sabía qué vino antes. No me interesa entrar en una competición de culpas, dijo él, apoyando los codos sobre las rodillas. Lo que me interesa es entender por qué elegiste estar con otro antes de decirme algo. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me pediste que intentáramos arreglarlo? Porque sentía que no te importaba. Que si te lo decía me ibas a mirar con esa cara de estás exagerando, y yo ya estaba cansada de mendigar atención. Pero sí que hablaste. Con él. Sí que le contaste cosas que no me contabas a mí. Lo hiciste parte de tu vida mientras a mí me ibas quitando. No fue solo un cuerpo. Fue una traición completa. Y eso sí que no puedo ignorarlo. Levanté la mirada, intentando aguantar la tensión, y vi que tenía los ojos rojos. No estaba llorando, pero claramente había llorado antes. Era un Julián diferente. Ya no era ese hombre callado y predecible. Era alguien herido, sí, pero también firme. No parecía que hubiera venido a suplicar ni a rogar. Había venido a cerrar capítulos, no a reabrirlos. ¿Y tú qué quieres ahora? Pregunté con la voz más seca de lo que pretendía. Quiero tomar decisiones con claridad. Necesito saber si tú vas a seguir viéndolo. Si piensas dejar esto atrás o si simplemente quieres que te deje el camino libre. Me quedé en silencio. Porque no sabía. Porque una parte de mí quería arreglar las cosas, volver atrás, hacer como si nada hubiera pasado, como si todo pudiera restaurarse. Pero otra parte, más honesta, no estaba lista para decir que lo dejaría. No porque estuviera enamorada de Marcos, sino porque dejarlo sería como aceptar que nada de lo que viví tuvo sentido. No lo sé, dije por fin. Entonces, no hay nada más que hablar, respondió él, sin enfado, sin odio, solo con una tristeza resignada que me atravesó el pecho. Te dejo la casa por ahora. Yo me quedaré con mi hermano. Vamos a poner en marcha los trámites. No quiero guerra, no quiero venganzas, no quiero convertirnos en otra pareja que se odia. Solo quiero cerrar esto con algo de dignidad. Me levanté sin pensar, caminé hacia él y lo abracé. No como quien espera que lo abracen de vuelta, sino como quien necesita tocar por última vez lo que sabe que ya no le pertenece. No me abrazó. No me rechazó. Se quedó quieto. Y fue peor así. Fue peor porque me hizo ver que ya estaba fuera, que su decisión no era una amenaza ni un juego emocional. Era una decisión real. Iba a dejarme. Iba a seguir adelante sin mí. No hubo gritos. No hubo reproches.
Solo ese vacío que queda cuando se cae una estructura que parecía firme pero ya estaba podrida por dentro. Julián se fue esa misma noche. Recogió 2 maletas y sus cosas del baño. No pidió explicaciones, no dejó instrucciones. Solo un mensaje corto cuando ya estaba en casa de su hermano: voy a dejar los papeles listos esta semana. Podemos firmar cuando tú decidas. Y ahí me quedé yo, sentada en el borde de la cama, viendo el hueco que había dejado su almohada, sintiéndome por primera vez verdaderamente sola. No por falta de compañía, sino porque, al fin, había entendido que ya no había marcha atrás. La venganza de Julián no fue inmediata ni impulsiva, y eso fue lo que más me descolocó, porque durante días me convencí de que, si algo iba a hacer, sería desde la rabia, desde el orgullo herido o desde una necesidad infantil de hacerme daño del mismo modo en que yo se lo había hecho a él. Me equivoqué. Julián no funcionaba así. Lo supe el día que recibí un correo electrónico de su abogado, un hombre al que yo no conocía, con copia a mi gestor, al administrador de fincas y a la dirección del centro donde yo tenía la consulta. No era una amenaza, no había insultos, no había reproches personales, solo hechos organizados con una frialdad que me dejó sentada frente al ordenador durante más de 1 hora sin moverme. Julián había decidido usar exactamente aquello que yo más daba por seguro, la estabilidad de mi vida cotidiana, como la herramienta para hacerme sentir el mismo desorden que yo había introducido en la suya. En ese correo se informaba de que Julián había solicitado formalmente la disolución de la sociedad de bienes que compartíamos, que había iniciado el proceso para desvincularse económicamente de cualquier actividad profesional que yo desarrollara y que, dado que parte del capital inicial de mi consulta provenía de ahorros comunes, exigía una auditoría completa y una revisión de los contratos de alquiler, suministros y seguros. Todo estaba dentro de la ley. No había nada abusivo. Pero era devastador. Porque yo había construido mi consulta pensando que era un espacio mío, independiente, protegido del caos emocional, y de pronto entendía que no lo era tanto. Julián no estaba gritando. Estaba desmontando. Lo llamé. No para suplicarle que parara, sino porque necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿De verdad era necesario hacer esto así? Le pregunté cuando por fin descolgó. Era necesario hacerlo bien, respondió con un tono sereno que me hizo hervir la sangre. Tú tomaste decisiones sin contar conmigo. Yo estoy haciendo lo mismo, pero dentro de la ley y sin mentirle a nadie. Esto no es una conversación, Julián. Esto es castigo. No. Esto es consecuencia. Y te aseguro que si esto te parece duro es porque hasta ahora no has entendido lo que significa perder el suelo bajo los pies. Intenté explicarle que no quería perjudicarlo, que no había actuado con maldad, que nunca fue mi intención destruir lo que teníamos, pero cada frase que decía sonaba vacía incluso para mí. Julián no me interrumpía. Me dejaba hablar. Y cuando terminaba, solo decía que ya no importaba el porqué, sino el resultado. La siguiente semana fue un infierno administrativo. El propietario del local me llamó para informarme de que el contrato debía revisarse, el banco bloqueó temporalmente una cuenta conjunta hasta aclarar la situación, y mi gestor me pidió documentación que no tenía preparada porque jamás pensé que la necesitaría de forma urgente. Yo me movía entre pacientes, llamadas y correos con una sensación constante de ir siempre tarde, de estar apagando fuegos que no dejaban de aparecer. Marcos, al principio, intentó apoyarme, pero pronto quedó claro que no estaba preparado para este nivel de consecuencias. Él vivía en su propio mundo, con su matrimonio en una especie de equilibrio falso que yo había ayudado a tensar, pero que todavía no había explotado. Yo, en cambio, estaba pagando cada decisión con intereses. La estocada final llegó un jueves por la tarde,
cuando recibí una notificación del colegio profesional informándome de que se había solicitado una revisión de mi alta como autónoma por posibles irregularidades en la constitución inicial del negocio. No había denuncia directa, no había acusaciones explícitas, pero el origen de la solicitud estaba claro. Julián había hecho exactamente lo que sabía hacer mejor: usar los mecanismos disponibles para dejar constancia de que nada de lo que yo daba por sentado estaba a salvo. No era una venganza sucia. Era quirúrgica. Y eso la hacía insoportable. Me sentí humillada. No delante de él, sino delante de mí misma. Porque por primera vez entendí que había subestimado a la persona con la que había compartido casi una década. Pensé que era pasivo, previsible, incluso algo blando. Y no. Julián solo había estado esperando el momento adecuado para actuar sin perder el control. Yo, en cambio, llevaba semanas moviéndome desde el impulso, justificándolo todo con emociones que ya no me protegían de nada. Cuando por fin nos volvimos a ver en persona fue para firmar unos documentos preliminares. Nos citamos en una notaría del centro, un lugar impersonal que parecía hecho a medida para despedidas sin drama. Julián llegó puntual. Yo llegué tarde, despeinada, con la cabeza llena de números y plazos. Nos saludamos con educación. Nada más. No he venido a discutir, le dije casi en automático. Lo sé. Yo tampoco, respondió sin mirarme. Firmamos en silencio. Cada página era una confirmación de que aquello ya no tenía vuelta atrás. En un momento dado, no pude evitarlo. ¿Esto te hace sentir mejor?, pregunté, sin intención de provocar, solo desde el cansancio. Julián levantó la vista por primera vez en toda la mañana. No. Pero me hace sentir justo. Y ahora puedo dormir sin preguntarme si fui un idiota por confiar en ti. No hubo nada más que decir. Salí de allí con una carpeta bajo el brazo y la certeza de que había perdido algo más que un marido. Había perdido la versión de mí misma que creía que podía romper reglas sin pagar el precio completo. Esa noche volví a casa, me senté en el suelo del salón y lloré durante horas, no por él, sino por la mujer que había sido antes de cruzar esa línea. Por la ingenuidad. Por la soberbia. Por pensar que podía controlar las consecuencias. El último día que hablé con Julián en persona fue un jueves a las 6 de la tarde, en un bar cerca del centro, uno de esos sitios neutros donde ninguno de los dos había ido antes, para no sentir que el espacio le pertenecía a alguno. Él fue quien lo propuso, lo cual me sorprendió porque después de todo lo que había pasado no esperaba ningún gesto que no fuera estrictamente funcional. Me dijo que necesitaba una conversación para cerrar las cosas con claridad, que no quería dejar nada a medias y que prefería decir lo que tuviera que decir en persona, sin intermediarios. Acepté sin saber muy bien qué esperaba escuchar, si sería una última crítica o una despedida definitiva o un intento de entendernos de otra manera, sin matrimonio de por medio. Llegué antes que él, pedí un café con hielo, y me senté en una mesa junto a la ventana. Lo vi llegar desde lejos, caminando con esa calma que siempre tuvo incluso cuando todo se estaba desmoronando. Vestía con ropa sencilla, una camisa blanca arremangada, un reloj que le conocía desde hacía años, y esa expresión de serenidad forzada que había aprendido a identificar como una forma de protegerse. Se sentó sin decir mucho, pidió una cerveza y esperó. No preguntó cómo estaba ni hizo ningún comentario sobre el lugar. Directamente me miró y soltó la frase que todavía me suena en la cabeza cada vez que recuerdo esa tarde. Lo he pensado mucho. Y creo que lo más honesto que puedo hacer es no quedarme con nada dentro. Ni cosas buenas ni cosas malas. Solo lo que siento. No respondí. Sabía que lo que venía no iba a ser cómodo, pero tampoco tenía derecho a pedirle suavidad. Él siguió hablando. Durante los primeros días después de descubrir lo tuyo, no pensaba en otra cosa que en saber con quién, cuándo, cuántas veces.
Quería detalles, quería reconstruir cada momento, saber dónde estaba yo cuando tú estabas con él. Pero luego me di cuenta de que eso no servía de nada. No iba a cambiar el hecho. No iba a borrarlo. Así que decidí hacer otra cosa. Decidí revisar todo lo que había hecho yo para que llegáramos hasta ahí. Y aunque no voy a justificar lo que hiciste, porque no hay justificación, sí puedo reconocer que tampoco fui la persona que tú necesitabas que fuera. Me acomodé. Me alejé sin querer. Me volví predecible, aburrido, distante. Y no supe verlo. Ni me diste pistas claras ni yo supe leer las pequeñas señales. Pero lo que más me dolió no fue tu engaño. Fue que no confiaras en mí ni siquiera para decir que estabas mal. Para decir que querías otra cosa. Que necesitabas algo que yo no te estaba dando. Le escuché sin interrumpir. No por respeto, sino porque no sabía cómo responder. Tenía razón en cada palabra. Aunque dolía, tenía razón. Después de que me fui de casa, pensé en vengarme. No solo con papeles, sino en lo emocional. Salir con otra, hacerte sentir lo mismo. Pero me di cuenta de que yo no funciono así. No quiero cargar con algo solo para equilibrar un dolor. Por eso no lo hice. Y no lo voy a hacer. Pero necesitaba que supieras que sí quise hacerlo. Que tuve esa parte oscura. Porque creo que mereces saberlo todo. No solo la parte buena de mí. Quise decirle que yo también había sentido cosas feas, que también había tenido impulsos de herirle más aún cuando vi que empezaba a recomponerse sin mí. Pero no lo hice. Porque esa conversación no era para justificar nada. Era para cerrar. Ahora estoy mejor. No feliz, no tranquilo del todo, pero mejor. He empezado a dormir, a comer con ganas, a pensar en otras cosas. No me he metido con nadie. No me he acostado con nadie. No por falta de oportunidades, sino porque no quiero repetir lo mismo en otro formato. Quiero estar bien conmigo antes de estar con otra persona. Y eso, en parte, también lo aprendí de lo que pasó contigo. Sentí una mezcla de vergüenza y respeto. Vergüenza por haber sido yo quien rompió todo. Respeto porque, a pesar de todo, había sabido encontrar algo valioso en medio de todo el desastre. Y ahora, lo que necesito saber, solo por cerrar este capítulo, es si tú quieres seguir con ese hombre. No para juzgarte. Solo para saber si esto que hemos vivido ha terminado en un cambio de vida o en una cadena de errores. Me tomó por sorpresa. No esperaba que quisiera saber eso. Pero ya no tenía sentido mentirle. No estoy con él. Lo terminé hace semanas. No porque quisiera volver contigo, sino porque entendí que tampoco era el lugar correcto. Me dejé llevar por una necesidad de sentirme viva, deseada, escuchada. Pero no era amor. Era escape. Y cuando todo explotó, me di cuenta de que había usado a alguien para no enfrentar lo que estaba mal conmigo. Julián no reaccionó. Solo asintió. Eso era todo lo que necesitaba saber. No porque me cambié algo, sino porque no quería quedarme con preguntas. Bebió un poco más de su cerveza, y luego me miró con una expresión que no había visto antes, como una mezcla de cariño lejano y decisión firme. No vamos a volver. Ni ahora ni después. No por rencor. No por orgullo. Es solo que no te veo ya en mi vida. No me nace reconstruir algo que se rompió así. Pero no te deseo mal. Y si en algún momento necesitas ayuda con algo que esté en mis manos, no dudes en pedírmelo. No quiero quedarme con odio. Gracias, fue lo único que pude decir, sintiéndome aliviada por su claridad y a la vez herida por lo definitivo. Terminamos nuestras bebidas sin más palabras. Él pagó la cuenta sin que yo lo viera, se levantó,
Me dio la mano como a alguien que fue importante pero ya no forma parte del presente, y se fue. Me quedé en esa mesa al menos 10 minutos más, sin saber si había perdido a Julián o si simplemente había confirmado que lo perdí mucho antes de todo. Salí del bar y caminé sin rumbo, sin prisa, como si tuviera que ir a casa pero no supiera bien a qué parte de esa casa quería volver. Sabía que después de esa conversación ya no quedaba nada pendiente entre nosotros, que la historia estaba cerrada. Pero también entendí que a veces, incluso cuando todo se dice con calma, sin reproches, sin drama, el dolor es igual de real. Lo único diferente es que no puedes esconderlo detrás de gritos. Solo te queda asumirlo en silencio. Han pasado casi 2 meses desde aquella última conversación con Julián y la vida no es que haya mejorado especialmente, pero por lo menos dejó de sentirse como un laberinto. Cada día se parece bastante al anterior. Me levanto sola, desayuno sola, trabajo con la cabeza puesta en no pensar demasiado, vuelvo a casa y ceno algo simple mientras intento hacer como que me interesa lo que hay en la televisión. A veces me llama alguien, alguna amiga que se enteró de todo, pero evito dar muchos detalles porque ya no tengo ganas de repetir la historia una y otra vez ni de soportar miradas que mezclan lástima con juicio. Mis padres me preguntaron si estaba bien, les dije que sí, y no insistieron. Siempre fueron de dejar que uno se las arreglara solo. Yo también. Por eso, quizás, nunca aprendí a pedir ayuda cuando más la necesitaba. Durante las primeras semanas después del divorcio, me convencí de que lo que tenía era una mezcla de culpa y nostalgia, algo que pasaría con el tiempo, como una resaca larga. Pero con los días empecé a notar otra cosa. Una sensación de vacío que no tenía que ver con Julián ni con Marcos, sino conmigo misma. Me di cuenta de que había estado años apagando partes de mí sin darme cuenta, aceptando silencios, renunciando a conversaciones importantes, evitando conflictos para no complicar lo cotidiano. Había confundido paz con rutina, comodidad con cariño, estabilidad con amor. Y cuando la incomodidad se volvió insoportable, en lugar de enfrentarla, busqué una salida rápida. No fue solo una traición a Julián. También fue una traición a mí misma, a la versión de mí que alguna vez fue capaz de hablar claro, de exigir lo que necesitaba, de enfrentar las cosas de frente. Esa mujer, no sé en qué momento se esfumó. Supongo que poco a poco. Con cada vez que elegí callarme para no discutir, con cada vez que acepté menos de lo que necesitaba, con cada excusa que me repetí para justificar que las cosas estaban bien aunque sabía que no lo estaban. No volví a hablar con Marcos. Él me escribió un par de veces después de que Julián se fuera, mensajes cortos, sin mucha emoción, como si ya supiera que no tenía sentido seguir con algo que había nacido de una mentira. No le respondí. No porque lo odiara o quisiera castigarlo, sino porque entendí que él no tenía espacio real en mi vida, ni antes ni ahora. Era un síntoma, no una solución. Y continuar esa historia habría sido como intentar arreglar un derrumbe con más escombros. En cuanto a la consulta, logré resolver los temas legales con algo de ayuda. Me quedé con el local, aunque con menos margen del que esperaba. El banco desbloqueó la cuenta tras revisar la documentación, y el colegio profesional archivó la solicitud por falta de fundamentos. No fue fácil. Perdí tiempo, energía y dinero. Pero aprendí que todo lo que parece firme puede tambalearse si uno no lo cuida. Mi trabajo sigue siendo lo único que mantengo estable. Me enfoco en mis pacientes, en sus dolores, en sus rutinas, en sus problemas. Me resulta más sencillo ayudar a otros que mirarme demasiado. Algunos fines de semana voy a ver a mi hermana en Castellón. Ella no preguntó mucho, solo me ofreció una cama y un plato caliente. Me viene bien hablar de cosas que no tienen que ver conmigo. Me hace bien escuchar a mis sobrinas hablar de sus estudios, de sus peleas con amigas, de sus planes. Me recuerdan que la vida sigue y que no todo está girando alrededor de mis errores. He pensado mucho en lo que aprendí de todo esto. No en términos de moralejas simplonas,
sino en cosas concretas, en actitudes, en decisiones. Aprendí que no se puede construir nada sano cuando una parte de ti está rota y no lo quiere ver. Aprendí que la gente no es adivina, que nadie va a saber lo que te pasa si tú misma no eres capaz de ponerlo en palabras. Aprendí que el deseo de sentirse vista o querida no justifica nada cuando uno decide dañar a alguien que confió en ti. Aprendí que incluso la persona más tranquila puede tomar decisiones firmes cuando se le rompe el respeto. Y sobre todo, aprendí que no basta con tener razón a medias si no estás dispuesta a asumir el costo de tus elecciones. No tengo claro qué va a pasar conmigo a partir de ahora. No tengo grandes planes. Tampoco tengo miedo de estar sola. Por ahora, eso es lo único que quiero, estar sola. No en un sentido triste o resignado, sino en un sentido honesto. Necesito entender quién soy sin estar al lado de alguien, sin depender de miradas externas, sin usar una relación como excusa para no mirarme. Ya no quiero saltar de una cosa a otra solo para no sentir el golpe de lo que perdí. Quiero construir algo desde el suelo. Lo que sea. Pero que sea mío. Que no sea una reacción a lo anterior. A veces me cruzo con conocidos que me preguntan cómo estoy y les digo que bien, sin entrar en detalles. Nadie quiere escuchar una historia larga de verdad cuando hace calor en la calle y la conversación ocurre de pie, junto a un semáforo. Otras veces, cuando llego a casa, me saco los zapatos, dejo el bolso en el suelo y me siento en el sofá sin hacer nada. En esos momentos pienso en Julián. No con arrepentimiento, sino con una mezcla de respeto y tristeza. Él tomó una decisión difícil y la sostuvo con coherencia. Me gustaría pensar que algún día podríamos saludarnos sin rencor, quizás coincidir en algún sitio y no tener que esquivarnos la mirada. Pero no lo espero. Si ocurre, bien. Si no, también. Sé que hay quienes no me perdonarán nunca. Y lo entiendo. También sé que habrá quienes digan que me lo merezco todo, que me quede sola, que me arrepienta, que me hunda. No les discuto nada. Pero no me interesa quedarme ahí. No quiero vivir en la culpa. La culpa es útil un rato. Sirve para entender. Pero después estorba. Y si uno no la suelta, se convierte en castigo permanente. Yo ya no quiero castigarme. Quiero hacer las cosas diferente. Termino de escribir esto y no siento que haya cerrado una historia, sino que por fin me estoy quedando en silencio después de contarla. No para olvidarla, sino para que no me duela cada vez que la pienso. Porque lo que más quiero ahora es eso, poder recordar sin que todo me arda por dentro. Y si alguna vez tengo otra oportunidad, no voy a repetir lo mismo. No porque me lo haya prometido, sino porque ya no soy la misma.